Sí, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Espero que se tomen un tiempo para escuchar este mensaje, esta palabra, especialmente papá y mamá, porque es importante, ya que hemos dado cuenta que hay muchas familias que se están congregando en sus iglesias, en sus templos, pero muchos no estamos viviendo de acuerdo a la palabra. Muchos no estamos dando un buen ejemplo a los hijos. Muchas mamás no están dando un gran ejemplo a sus hijos. Muchos papás tampoco. Hay problemas entre ellos, pero cuando nos reunimos en el templo, pues nos portamos de una manera diferente. A todo el mundo saludamos, somos amables con todos, pero en casa no somos amables ni nos tratamos bien el esposo a la esposa, ni la esposa al esposo, y a los hijos los tratamos mal, no les damos un buen ejemplo. Por eso es muy importante, papá y mamá, que usted se tome un tiempo para escuchar este tema, y si hay necesidad de corregir, corríjalo, y si hay necesidad de pedir perdón a sus hijos, hágalo, porque eso va a servir para sanar el alma de sus hijos y para ayudarlos a ellos a creer en Dios y a vivir de acuerdo a la palabra. No hay mejor forma de enseñar a nuestros hijos a vivir de acuerdo a la palabra que el principio de la educación, que es el ejemplo. Así es que prepare su corazón, porque el tema que les voy a compartir le puse como título el padre y la madre. Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos a ti, clamamos a ti para suplicarte en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que escuches mi oración que hago hoy delante de ti en este lugar y me uses para grabar este mensaje, para compartir este mensaje a tus hijos y a tus hijas que se reúnen en este lugar, a los que se reúnen en el grupo cristiano de Chinconcuac, a los que se reúnen en el grupo cristiano del Rosario. Que este mensaje llegue al corazón de tus hijos de Pachuca, a tus hijos de Chagüento, a tus hijos de Tula, y que llegue a todos aquellos, Señor, que se metan a YouTube para buscar una palabra. Pues te pido que esta palabra pueda servir y sea ministrada por tu Espíritu Santo, para que tanto papá y mamá podamos corregirnos y vivir un cristianismo real, genuino, que no vivamos un cristianismo de padre y madre hipócritas, que en el templo nos portamos muy bien y aparentamos ser espirituales, pero en la casa no nos tratamos bien, el esposo ni a la esposa, ni la esposa al esposo, ni tratamos bien a los hijos, ni le estamos dando buen ejemplo y los estamos dañando de por vida. Dios, ten misericordia de nosotros y ayúdanos y permite que esta palabra pueda ayudar y pueda tocar el corazón de papá y mamá, para que podamos vivir y hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, y en lugar de heredar maldición a los hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, les heredemos bendición. Señor, obra con tu Espíritu Santo del corazón de papá y mamá que está en casa, y usa mi vida como un instrumento para hacer llegar este mensaje a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. El padre y la madre. Voy a empezar este tema con esta cita bíblica de Ezequiel 18, versículo 20, que dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Quiero aclarar esto para que no caigamos en el error de estar culpándonos unos a otros. Cada quien sufrirá las consecuencias de sus actos, sean buenos o malos, aunque como padre y madre podemos influir con nuestra forma de vivir, para bien o para mal, hasta la cuarta generación. Ejemplo, vamos a ver qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 1 y 2. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Repito, para que no nos culpemos unos a otros,
cada quien recibirá lo que merecemos. Por eso es que los discípulos dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Para que los hijos no culpen al papá o a la mamá, de acuerdo a estos versos de la Biblia que acabo de mencionar, cada quien recibirá de acuerdo a cómo vivimos, aunque el tema de hoy es con el fin de que papá y mamá nos corrijamos en nuestra forma de vivir para que le vaya bien a nuestros descendientes hasta la cuarta generación, para que influyamos en ellos positivamente y no los dañemos psicológicamente o no los dañemos en su fe hacia Dios y puedan vivir de acuerdo a la palabra y no andar viviendo de apariencias. La palabra padre o madre, de acuerdo al diccionario, se le puede aplicar a cualquiera por diferentes motivos, pero en este tema la palabra padre o madre se le aplica a un varón y varona que forman una familia y tienen hijos, y para que les vaya bien tanto a papá y a mamá y a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, Dios nos dice por medio de la Biblia que hay una condición: que fuéramos o seamos obedientes a su palabra. En caso contrario, le irá o irá muy mal tanto a los padres, tanto a la madre como al padre, como a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Si un niño o niña antes de nacer supiera que su futuro dependerá de si sus padres son obedientes a la palabra o no, entonces, ¿qué niño o niña quisiera nacer en un hogar donde el papá y mamá no oran, donde papá y mamá no leen la Biblia, donde papá y mamá no se congregan, donde papá y mamá no obedecen a Dios, aunque escuchan la palabra en el templo, o donde los padres son idólatras, donde papá y mamá son borrachos, donde papá y mamá son drogadictos o alguno de ellos, donde papá y mamá son adúlteros o fornicarios, donde papá y mamá son mentirosos, rateros o machistas o feministas, hipócritas. Yo creo que ningún niño que querría nacer en un hogar donde papá y mamá son desobedientes a Dios y están peleando constantemente el uno con el otro. Porque es verdad que el futuro de los hijos depende en gran medida de que el papá y la mamá seamos obedientes a Dios. De acuerdo a lo que dice Dios por medio de la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos del 1 al 6, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando Dios habló con Moisés todo esto, les dijo claramente que si papá y mamá no vivían de acuerdo a la palabra de Dios, les iba a ir muy mal a ellos y a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y tataranietos. Por ello es que predicamos que para ser buenos padres hay que leer y oír la palabra de Dios, pero sobre todo obedecerla. Porque no se trata solamente de leer y oír, sino como lo dijo nuestro Señor Jesucristo a una mujer que gritó entre la multitud: dichosa la que te parió y la mujer que te amamantó. Y Jesucristo, y dice el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 28, en la Biblia traducción del lenguaje actual, que Jesucristo le respondió a esa mujer que entre la multitud gritó eso. Dice, Jesús le respondió: dichosa más bien la gente que escucha el mensaje de Dios y la obedece. En otras palabras, y de acuerdo al tema, nuestro Señor Jesucristo respondió: antes dichosa la madre, antes dichoso el padre
que escucha la palabra de Dios y la obedece, porque también serán dichosos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y tataranietos, en caso de que papá y mamá no escuchen la palabra de Dios y la pongan en práctica. En lugar de bendición van a tener maldición, y en lugar de ir dejando una herencia de bendición a sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, les van dejando una herencia de maldición, los van dañando desde que están pequeños. Por ello es muy importante el obedecer a Dios, tanto el padre como la madre, o el vivir de acuerdo a su palabra, para asegurar el bienestar de los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, para asegurar que tengan las bendiciones de Dios. En el caso de poner en práctica la palabra de Dios, en el caso de no poner en práctica la palabra de Dios, los hijos, tanto el papá como la mamá y los hijos, sufrirán a causa de la maldad de papá y mamá por no poner en práctica la palabra. ¿Cuántos matrimonios nos reunimos en los templos, llegamos, alabamos, gritamos, aleluyita, gloria a Dios, Dios es grande, y le cantamos y nos mostramos muy espirituales, pero en casa discutimos y peleamos por cualquier cosa, y en casa no aplicamos la palabra a nuestra forma de vida? Si no aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, tanto el papá y la mamá vamos a sufrir las consecuencias, pero no solamente nosotros. El asunto es que nos llevamos entre los pies a los hijos, porque los hijos van aprendiendo más de lo que ven de nosotros que de la palabra que les compartamos. Vamos a afectar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos. De acuerdo a lo que dice la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 20, verso 5, a partir del punto y coma, dice: porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si Dios lo dijo, pues nosotros no debemos de dudarlo. Es cierto que el futuro de los hijos depende si somos obedientes a Dios o no. El mismo verso de la Biblia, pero en la Biblia traducción PDT, que quiere decir palabra de Dios para todos, dice después del punto: castigaré a los hijos por el pecado de los padres, e incluso a los nietos y bisnietos por culpa de los que me desprecian. En otras palabras, si usted, papá, o yo, papá, si usted, mamá, conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo contrario, nuestras maldades o desobediencias, hipocresías y falsedades afectarán o acarrearán maldición para los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. ¿Por qué el pecado del papá o mamá podría afectar a los hijos, nietos y bisnietos? Bueno, eso es una condición que Dios dejó con el fin de que papá y mamá lo pensemos más de 2 veces antes de cometer cualquier pecado. ¿Cuántos hijos han nacido mal porque los padres se drogaban? ¿Cuántos hijos o hijas han nacido mal porque los padres se emborrachaban? Un montón. ¿Cuántos hijos están viviendo mal porque los padres, a pesar de conocer la palabra, no hemos vivido de acuerdo a la Biblia? Hay testimonios de padres o madres que, conociendo la palabra del Señor, no vivían o viven de acuerdo a la palabra. Y por ello es que hoy en día todos sus hijos están viviendo mal y no quieren saber nada de la Biblia, aunque se congregan. Pero los hijos no viven la palabra de Dios. Allá afuera los hijos se están perdiendo, y encontramos hoy en día a muchos jóvenes y jovencitas que dicen: yo sí conozco la palabra. Entonces uno le pregunta: entonces, ¿por qué andas fumando? ¿Por qué andas tomando? ¿Por qué andas peleando? Ah, bueno, esa es otra cosa. Hermanos, hay testimonios de padres o madres que, conociendo la palabra de Dios, no vivían o viven de acuerdo a la palabra, y por eso es que hoy en día todos sus hijos están viviendo mal y no quieren saber nada de la Biblia. Algunos ya no se congregan
pero su papá y mamá son cristianos. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por eso, papá o mamá cristiana, porque a veces ellos miran en nosotros la hipocresía y la falsedad, porque no vivimos en casa la palabra, porque no vivimos en el trabajo la palabra, porque no resolvemos los problemas de acuerdo a la palabra, sino que nos dejamos llevar por la carne y peleamos, discutimos. No dudemos de que hay cristianos que se emborrachan, papá y mamá, que a veces se emborrachan. No dudamos de que haya cristianos o cristianas que fuman. No dudamos que hay cristianos o cristianas que a lo mejor hasta se echan su toque de mota. Y conociendo la palabra, no dudemos de que hay padres y madres que siguen peleando y se dicen de todo y con un chorro de groserías, y los hijos están recibiendo todo eso. Hermanos, hermanas, en otras palabras, si papá y mamá, repito, conociendo la voluntad de Dios, hacemos lo contrario, nuestras maldades o desobediencias afectarán o acarrearán maldición para los hijos, nietos y bisnietos. Les decía, ¿por qué el pecado de papá o mamá podría afectar a los hijos, nietos y bisnietos? Es una condición que Dios puso, que Dios dejó con el fin de que papá y mamá, padre y madre, lo pensemos más de 2, de 3, de 4 veces antes de cometer cualquier pecado, antes de estar discutiendo entre papá y mamá delante de los hijos, antes de que un hijo no nazca mal. ¿Cuántos hijos, repito, han nacido mal porque los padres se drogaban o se emborrachaban? Un montón. ¿Cuántos hijos están viviendo mal porque los padres, a pesar de que conocemos la palabra, no estamos viviendo de acuerdo a la palabra? Hay muchos testimonios. Hoy en día nos encontramos papás o mamás que conocen la palabra del Señor y no la obedecen. En todos lados encontramos, en todas partes. Y todo eso va afectando a los hijos de manera terrible. Hay muchos hijos que hoy están sufriendo las consecuencias de que papá y mamá en casa no vivimos la palabra del Señor. Hay padres que podemos tener 4, 5, 6 hijos y los hijos están viviendo en unión libre, toman, se emborrachan, dicen groserías, pelean. Hermanos, es muy importante, papá y mamá, que entendamos que tenemos que vivir en santidad y en obediencia a la palabra del Señor para que eso traiga gran bendición a los hijos, para que eso influya en ellos, para que ellos busquen de Dios y corrijan sus vidas. Por el mal ejemplo y mal testimonio de los padres, muchos hijos de padres y madres cristianas están sufriendo y no quieren nada de Dios. Por ese motivo es que la palabra de Dios dice que Dios no tendrá por inocente a un padre o madre que está cometiendo algún pecado, sea cual sea, a menos que se arrepienta de verdad. Pero si no nos arrepentimos, entonces nuestras maldades afectarán a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, como está escrito en el libro de Números, en el capítulo 14, verso 18, en la Biblia, traducción Palabra de Dios para Todos, dice en esta traducción: el Señor no se enoja fácilmente debido a su fiel amor. Él perdona el pecado y la rebelión, aunque no deja sin castigo al culpable, sino que castiga por el pecado de los padres a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Los malos hábitos y cualquier falta o pecado que los padres cometamos afectará a los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Y es lo que les estamos heredando a los hijos. Así que toda maldad de un padre, toda maldad de una madre,
es como ir juntando maldición para los hijos. Esto me recuerda a un hombre, papá, que tenía muy buena reputación en su trabajo y con sus vecinos, pero en secreto él se acostaba con jovencitas de común acuerdo con su misma esposa. Y cabe señalar que este papá y esta mamá estaban muy bien económicamente y muy bien en su salud. Sin embargo, a sus dos hijas las habían embarazado y los hombres que las embarazaron las abandonaron. Y a su hijo mayor, un mes después de estar casado, al llegar a su casa, encontró a su esposa con otro hombre en su propia cama. Y a partir de ahí la mujer se fue y el muchacho recién casado se puso tan mal que fue a parar al hospital psiquiátrico. Dios no miente. Él dice que no tendrá por inocente al padre o a la madre que esté en pecado y que esté actuando hipócritamente y que no esté viviendo de acuerdo a la palabra. Sabiendo todo esto, debemos tanto papás como las mamás ser obedientes a Dios y vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y digo yo, sin la cual nadie tendremos bendición, ni los papás ni las mamás. Si no hay santidad, no hay bendición para papá y mamá, ni para los hijos, ni para los nietos, ni para los bisnietos, ni para los tataranietos. Así que más nos vale, padre, madre, que estás en casa, o el que está oyendo este mensaje, por el hecho de que si no lo hacemos, lo que nos espera y espera a los hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, en lugar de bendición, maldición, y en lugar de cielo, infierno. Vamos a ver lo que implica vivir en santidad. Papá y mamá, vivir en santidad implica en este tema por lo menos 3 deberes que nos corresponden como padres o como madres, para que nos vaya bien a nosotros como padres o madres, a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En primer lugar, para no alargarnos mucho y para que los hijos nos crean cada que tengamos que hablar con ellos, para corregirlos, debemos de corregirnos primero nosotros. Nos es muy dado querer corregir y disciplinar al hijo y a la hija cada ratito, pero eso no funciona si usted y yo, si el papá y la mamá no se corrigen primero, no funciona, los estamos dañando más todavía. Entonces, antes de corregir, el deber que tenemos delante de Dios, y si queremos que nuestros hijos hereden bendición, debemos de corregirnos primero nosotros, tanto el papá como la mamá, tal como lo dice nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 3 al 5. Ahí dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hijo o de tu hija? Permítame expresárselos así. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, papá o mamá. ¿O cómo dirás a tu hijo o a tu hija, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo, papá o mamá. Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hijo y de tu hija. En otras palabras y de acuerdo al tema, dice, ¿por qué miras las faltas de tus hijos, que a lo mejor son más pequeñas que las tuyas? ¿Cómo quieres ayudar a tus hijos para que se corrijan, papá y mamá, si ustedes o nosotros no nos corregimos? Padres o madres hipócritas, corríjanse primero ustedes para que puedan ayudar a sus hijos a corregirse y entonces tendrán éxito y les irá bien tanto a los padres como a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y tataranietos. Hermanos y hermanas, padres y madres, si somos cristianos, como padres debemos de corregirnos.
si es necesario, antes de querer corregir a los hijos o a las hijas, para que ellos nos crean, para que nos vaya bien también a nosotros como padres y les vaya bien a los hijos, a los nietos, bisnietos y tataranietos. Como papá o mamá o como padres es muy importante que nosotros estemos viviendo la palabra de Dios para que tengamos éxito en la educación de los hijos. Porque si no nos corregimos, no vamos a tener éxito. Los hijos aparentarán que se corrigen cuando los reprendemos o les decimos que se corrijan, pero si nosotros no nos corregimos, repito, ellos aparentarán que se corrigen y no se van a corregir porque aprenden más de lo que miran en nosotros. Si miran que estamos actuando hipócritamente, ellos también van a actuar hipócritamente. Así es que para que tengamos éxito en la educación de los hijos y podamos cumplir con este deber de corregirlos, tenemos que corregirnos primero nosotros. El segundo deber de este tema, como padres, debemos de instruir a los hijos para que estos no se desvíen de lo bueno. Hay que enseñarlos a respetar y obedecer las reglas en la escuela, en el trabajo, en la congregación, en el hogar. Obviamente empezando en el hogar, siendo obedientes a papá y a mamá. Dice Dios en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6. Instruye al niño en su camino, papá y mamá. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En otras palabras, debemos de educar o enseñar a los hijos con la palabra de Dios, pero sobre todo con el llamado principio de la educación, el ejemplo, para que cuando estos estén grandes no se aparten de Dios y de sus enseñanzas. Y además, para que estos cuando estén grandes no sufran o hagan sufrir a otros. Instruir, papá y mamá, significa educar bien a tu hijo. Y la mejor forma de educarlos y más efectiva es con el ejemplo. Pero también los tenemos que, una vez que ya les dimos ejemplo, les enseñamos cómo deben de ser en cualquier parte. Vamos a ver qué dice ahora el mismo proverbio que acabamos de leer, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá ¿qué? Tus enseñanzas. Y la educación tiene que empezar, ¿saben en dónde, papá y mamá? Porque la educación de los hijos no empieza en el kinder, en el jardín de niños, en el kinder, no empieza en la primaria, no empieza en la secundaria, no empieza en la prepa, no empieza en el CCH, no empieza en el CETIS, no empieza en la UNAM. La educación de los hijos es la responsabilidad que tenemos como padre y madre en casa. Y empieza con nosotros los padres. Como ya lo vimos en el primer punto, los debemos de enseñar a obedecer a mamá y a papá. Pero empezando por corregirnos nosotros. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8. Se los voy a leer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. En la traducción dice, hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá. Tenemos que enseñar a los hijos con el ejemplo, pero también tenemos que enseñarles con la palabra. Que aun cuando los hijos hoy en día tengan un nivel de estudio superior al de los padres o al de la madre, estos delante de Dios tienen que respetar y obedecer a sus padres
Nada de que el hijo ya estudió la carrera y terminó y su papá no estudió, a lo mejor ni la primaria. Con todo y ello, como cristianos tenemos, y como padres y madres cristianos, tenemos que educar a nuestros hijos de tal manera que sepan obedecer a papá y a mamá, aunque tengan menos estudios que ellos y aunque ya estén grandes de edad. Esa tarea de educar a los hijos, hermanos, para que aprendan a respetarnos aún a nosotros como padres, nos toca no al maestro del kinder, del jardín de niños, no es al maestro de la secundaria, ni de la prepa, ni de la UNAM. Es a ustedes, papá y mamá. Y Dios dice en el capítulo 6 de Proverbios 20, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Tenemos que enseñar a los hijos y a las hijas, y a ellos no se les va a hacer difícil obedecer a papá y a mamá y respetar a papá y a mamá, aun cuando ellos aunque los padres tengan menos estudios que los hijos, un nivel menor de estudios que los hijos. No les es difícil a los hijos respetar y obedecer a mamá si papá y mamá les hemos enseñado con el ejemplo. Los hemos instruido con el ejemplo. Y les hemos enseñado a vivir de acuerdo a la palabra. Ese deber de educar, de instruir a los hijos, le corresponde a papá y a mamá. Y la mejor forma es con el principio de la educación, el ejemplo. Amén. Vamos a ver el tercer deber en este tema. El tercer deber que tenemos como padres es de no hacer cosas que provoquen a ir a los hijos, pero aunque va de acuerdo con el ejemplo. Bueno, tenemos el deber como padres de no hacer cosas que provoquen a ir a los hijos. ¿Qué es lo que puede hacer que un hijo se enoje, aunque no nos lo diga? Hablarles con groserías. ¿Qué cosas puede hacer que un hijo se enoje, aunque no nos lo digan? Hacer diferencias o compararlos con otros chicos o chicas. ¿Qué puede hacer que un hijo o una hija se enojen sin que nos digan ellos que están enojados? Cuando exhibirlos públicamente. ¿Qué otra cosa puede hacer que un hijo o una hija se enoje? Cantarles lo que les damos. ¿Qué puede hacer que un hijo o una hija se enoje? El no valorar sus logros. Aún cuando el papá no valora lo que hace su esposa, o cuando la esposa no valora lo que hace el papá, eso hace enojar a los hijos. No nos lo dicen, pero usted, papá y mamá, se puede dar cuenta, es una realidad, es una verdad. Los hijos se enojan cuando el papá y la mamá se tratan como si los estuvieran obligando a vivir juntos. Cuando los padres se faltan al respeto el uno al otro, eso hace enojar mucho a los hijos, aunque no nos lo digan. Cuando alguno de los padres cae en infidelidad física o virtual, eso hace enojar mucho a los hijos, aunque no nos lo digan. Cuando los padres fingimos ser lo que no somos, qué coraje le da a los hijos y a las hijas. Cuando les prometemos algo y no lo cumplimos, qué coraje le da a los hijos, aún a los chiquitos. Cuando los padres pelean por cualquier cosa, qué coraje tienen los hijos y las hijas. Cuando tanto el papá como la mamá platican cosas o problemas culpándose el uno al otro, los hijos se enojan. Cuando los padres humillan a los hijos, cuando los padres se dejan de hablar y se aplican la ley del hielo, los hijos se enojan. No nos lo dicen, pero eso los afecta y los daña terriblemente. ¿Cuántos hijos se encierran en su recámara cuando ven que papá y mamá no se llevan, no se hablan, no se tratan con respeto?
no se valoran el uno al otro. Los hijos a veces, o cuando ven a papá y a mamá pelear o discutir, los hijos se encierran en sus cuartos y algunos se envuelven en las cobijas y empiezan a llorar y a gritar: padre, papá, ya no peleen. Mamá, ya no discutas. Mamá, ya no trates mal a mi papá. Papá, no trates mal a mi mamá. Ya, papá, ya corríjanse. No lo gritan allá en el silencio de sus cuartos, a veces solos. ¿Y cuántos hijos de esos se han suicidado? ¿Cuántos hijos de ellos se van de la casa? ¿Cuántos hijos de padres cristianos y cristianas se van de la casa, abandonan el hogar a temprana edad? ¿Por qué? Porque papá y mamá no les sabemos dar buen ejemplo, no los hemos sabido instruir como debe de ser. Y hacemos cosas que los provocan a ira, y ese tipo de acciones los llevan a la depresión, a la ansiedad, los llevan a pensar en el suicidio. ¿Y cuántos hijos se han suicidado? No tengo la estadística, pero ¿cuántos hijos no se han suicidado? ¿Cuántas hijas no se han suicidado? Porque ven que papá y mamá se humillan el uno al otro, porque uno al otro es infiel, son infieles el uno al otro. ¿Cuántos hijos no se han suicidado? Un montón. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El mismo verso, pero en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, mas edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Y repito, no debemos de hacerlos enojar, los debemos de educar, dándoles enseñanzas cristianas con el principio de la educación, el ejemplo. Es posible que no nos demos cuenta de cuánto daño causamos a los hijos cuando hacemos cosas como las ya mencionadas. Dice la Biblia en la carta a los cristianos de Colosas, en el capítulo 3, verso 21, dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no pierdan el deseo de hacer las cosas, para que no caigan en depresión, para que no caigan en ansiedad, para que no caigan en pensar en suicidarse. O en otras palabras, dice la Biblia: papá, padre o madre, no hagan cosas que van en contra de la palabra de Dios para que sus hijos no se desalienten o pierdan las ganas de cumplir con sus deberes. Y para que no pierdan las bendiciones de Dios prometidas a papá y a mamá, que es obediente a la palabra, para que los hijos también reciban bendición. Papá y mamá tenemos que ser obedientes a la palabra y vivir de acuerdo a la palabra. En conclusión, hermanos y hermanas, está claro que los padres no pagarán las consecuencias de los pecados de los hijos, como lo dijo el profeta Ezequiel, y los hijos por los pecados de los padres. Cada quien recibirá lo que merece de acuerdo a su conducta. Pero el padre y madre, que no estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, que no nos corregimos, que no estamos dando buen ejemplo, estamos dañando a las generaciones futuras, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos, porque ellos aprenden más del ejemplo que de las palabras. Por eso en uno de los puntos que tenemos, en uno de los deberes que tenemos, hablamos acerca de que para corregir a tu hijo, primero corrígete tú y corrijámoslos con el ejemplo, viviendo de acuerdo a la palabra. Y hoy solo hablamos de 3 deberes que como padres no debemos de pasar por alto, y por el bien de toda la familia y las generaciones futuras. En primer lugar, el primer deber fue o es que como padres debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y antes de querer corregir a los hijos hay que corregirnos nosotros. Qué importantísimo es que hagamos esto.
para que tengamos las bendiciones de Dios y para que nuestros hijos y nietos, bisnietos y tataranietos tengan las bendiciones prometidas de Dios. Corregirnos, papá y mamá, a nosotros mismos. Corrigiéndonos nosotros mismos, les aseguro que los hijos, a veces hasta sin quererlos regañar ni llamarle la atención, se corrigen. Segundo deber que vimos en este tema, tenemos que instruir a los hijos, dándoles los mandamientos de Dios, enseñándoles a vivir de acuerdo a la palabra. Sí, con la palabra, dándoles temas bíblicos, hablando con ellos cómo debe de ser un hijo, cómo debe ser un hijo con papá, cómo debe ser un hijo con mamá, cómo debe de portarse un hijo en la escuela y en cualquier parte, con la palabra, pero principalmente con el principio de la educación, el ejemplo. Tercer deber que vimos en este punto, tercer deber que nos corresponde a nosotros como padres, no a los profesores del kinder, ni de la secundaria, ni de la primaria, ni de la prepa, ni de la universidad, no. Nosotros tenemos el deber de no hacer o no tener una conducta que haga enojar o provocar a los hijos. Les decía qué hijo quisiera nacer en un hogar donde papá y mamá pelean, conociendo la palabra. Pelean, discuten, chismean, murmuran, toman, fuman, dicen groserías. ¿Qué hijo quisiera nacer si sabe que vivir en un hogar donde los papás son hipócritas o se drogan o toman o se emborrachan o pelean? Si sabe que va a haber maldición. A lo mejor nadie. Yo pregunto, papá y mamá, que estás allá en casa, a lo mejor puedo ampliar muchísimo cada uno de los puntos que mencioné en este tema, pero yo espero que con estos 3 puntos, usted, papá y mamá, puedan revisar cómo estamos viviendo. ¿Cómo te estás portando, papá y mamá? Entre ustedes, ¿cómo se llevan? ¿Cómo se están tratando? ¿Qué ejemplo le estamos dando a los hijos? ¿Estamos viviendo, papá y mamá, de tal manera que podemos asegurarle a los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que serán bendecidos? ¿Sí o no? Si usted revisa y dice, no, sí, yo me estoy portando como una madre excelente, estoy tratando a mi esposo excelentemente, excelente, estoy dándoles buen ejemplo a mis hijas, está del otro lado, mamá. Si usted, papá, dice, no, pues ¿yo qué? Yo me porto bien. Yo trato bien a mi esposa, me porto bien en el trabajo, no fumo, no tomo, no digo groserías, resuelvo los problemas platicándolos con mi esposa y conforme a la Biblia. Bueno, si es su caso, usted no tiene que hacer otra cosa más que seguir viviendo de acuerdo a la Biblia. Pero si hay padres y madres que están mirando y escuchando este mensaje, que no están viviendo de acuerdo a la palabra en casa, que no estamos dando buen ejemplo a los hijos, ¿qué le parece si les pedimos perdón a Dios? Y les voy a dejar de tarea, papá y mamá, por el bien de usted y por la sanidad que necesita su hijo, para que esté sano emocionalmente y físicamente. Usted tendrá, si ellos le han mirado a usted, que usted no ha estado dando buen testimonio en su casa o en el trabajo o con los vecinos. Hermano, hermana, yo creo que le tiene que pedir perdón. Aparte de que le vamos a pedir perdón a Dios, habrá que pedirle perdón a las hijas o a los hijos que tiene ahí en casa. Y una vez que les pida perdón, a corregir y a vivir de acuerdo a la palabra, para que ellos entiendan que el cristianismo, el ser cristiano es una forma de vida que nos lleva al éxito, para que puedan mirar que qué bonito es y qué hermoso es ser cristiano y vivir de acuerdo a la palabra. ¿Qué le parece si usted no está dando buen ejemplo a sus hijos o no les ha dado buen ejemplo?
aun cuando ya conocemos la palabra de Dios, ¿por qué no le pedimos perdón a Dios? Y a lo mejor de entre ustedes como esposos, si usted se han faltado al respeto, yo creo que se tiene que pedir perdón también. Y una vez que se pidan perdón, hablen con sus hijos o enfrente de sus hijos, pídanse perdón ustedes y enfrente de sus hijos y delante de ellos también pídanle perdón a ellos. Por su bien y por mi bien, yo lo hago. No tengo ningún problema porque es para el bien de mis hijos y es para bien mío también, porque si yo me corrijo, téngalo por seguro que la bendición de Dios estará llegando a mi vida como papá o a su vida como mamá, y esa bendición va a llegar a los hijos. ¿Qué les parece si oramos? Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti, Señor, para que este mensaje y esta palabra pueda quedar bien sembrada en los corazones de papá y de mamá, para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, para que podamos, Señor, ayudar a nuestros hijos a vivir de acuerdo a tu palabra. Dios, yo creo que como padres hemos fallado en la educación de nuestros hijos. Hemos fallado, Señor, porque no hemos vivido de acuerdo a tu palabra. ¿Cuántos de nosotros tomamos? ¿Cuántos de nosotros fumamos? ¿Cuántos de nosotros decimos groserías? ¿Cuántos de nosotros vemos cosas impuras o cosas sensuales o pornográficas en el YouTube o en el Internet? ¿Cuántos de nosotros decimos groserías? ¿Cuántos de nosotros se nos van los ojos mirando a mujeres para codiciarlas o a las esposas? ¿Cuántas de ellas no han fallado, Señor, mirando a otros hombres para codiciarlos? ¿Cuántas mujeres, esposas cristianas, conociendo la palabra, toman, fuman, dicen groserías y faltan al respeto al esposo? ¿Y cuántos esposos no tratamos mal a la esposa, la humillamos, la maltratamos? ¿Cuántos de nosotros les hemos prometido algo a los hijos y no hemos cumplido? ¿Cuántos de nosotros hemos humillado a nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros no hemos valorado a nuestros hijos, lo que ellos hacen, ni nos valoramos como esposos uno al otro? Dios, ten misericordia de nosotros, porque aún conociendo la palabra hemos fallado. Perdónanos, Dios, perdónanos a los esposos que hemos fallado. Perdónanos, como también te pido que perdones a las esposas que reconocen que han fallado. Y pedimos, Señor, que cambies la maldición en bendición para nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia, pero por ningún motivo tendrás por inocente al papá o a la mamá que no se corrige, a menos que se arrepienta, y una vez arrepentidos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos hace libres de cualquier maldición. Dios, ayúdanos a ser buenos padres y buenas madres con tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, papá y mamá. Que Dios les bendiga. Hagan esto. Hablen con sus hijos, pídanle perdón y pídanse perdón unos a otros, y a caminar en obediencia y en santidad para asegurar la bendición para los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. La paz de Dios sea con ustedes.